Son puramente de la teoría del tema que nos envió de máximos y mínimos. Ajá. Y, por ejemplo, tengo una equivalencia de la página 110. Que hay que remitirse un poco, digamos, a la definición que se tiene de las funciones trigonométricas y a la definición geométrica, ¿no? Porque una definición analítica creo que no se ha dado, se puede dar en términos de las integrales, pero no, lo que se tiene y es lo más común, o sea, yo creo que esa es la que ustedes tienen, es la definición geométrica de las funciones trigonométricas. Vamos a usar el checo. Bueno, ya ni modo. Y resulta que donde, pues recuerden cómo va la cosa. Si esto es t, si esta longitud es t, este número termina en un punto de coordenadas x, y a x se le llama el coseno de t y a y se le llama el seno de t. Entonces, cuando se estudian estas funciones, se prueba que entre cuando t varía de 0 a 2pi, a pi sobre 2, porque ¿cuál es la longitud de la? Bueno, el radio de esto es 1. El radio del círculo para la definición de las funciones trigonométricas, el radio es 1, entonces el perímetro es pi por el diámetro, pero el diámetro es 2, entonces es pi por 2. Así que el perímetro vale 2pi. Y cuando nosotros nos fijamos en la recta y igual a x, o sea, el punto donde x y y son iguales, ahí el coseno y el seno valen lo mismo, porque cuando x y y son iguales, pues el punto está sobre la recta y igual a x. Pero x es la primera coordenada y y es la segunda. Entonces ahí el seno y el coseno valen lo mismo. Pero si valen lo mismo, sus cuadrados son lo mismo, ¿no? ¿En qué más puntos? Aquí, por ejemplo, en menos x menos y, también menos x es el coseno, menos y es el seno, y ahí vale lo mismo el seno y el coseno. Pero ¿cuánto vale estos argumentos? Aquí es pi sobre 4, aquí es pi sobre 4 más pi, que es 3 medios de pi. Pero también aquí, sobre la recta y igual a menos x, aquí el seno y el coseno no valen lo mismo, pero difieren en signo solamente. Pero como necesitamos el cuadrado, entonces los valores son los mismos. Digamos, ese es un argumento geométrico, porque geométrica ha sido la forma en que se han definido las funciones seno y la función coseno. Así que cuando tomamos el círculo completo, los puntos donde los cuadrados de esos números coinciden es este punto, este otro, que corresponden a que a pi sobre 4, 3 veces pi sobre 4, 5 veces pi sobre 4, 7 veces pi sobre 4. Ese es el argumento geométrico por lo que decimos esto. Ok, profe. Dice,
Y con ese argumento nos basta para decir que esos son los únicos puntos, porque cualquier otro tendría que estar Sí, sobre estas rectas. sí, porque no se tiene una definición analítica, o salvo que la tengan, sí hay una definición analítica de las funciones seno, y que es como la integral de uno sobre la raíz de n. Pero esta no, vaya, al menos en materia que yo trabajo, no doy esa definición, sino simplemente nos apoyamos en la definición geométrica que se da de esas funciones. Ok, profe. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Está dado por 8xyz. No encontré de dónde sale el 8. El volumen, ¿en qué página? En la 113. Calcula el volumen máximo posible de una caja rectangular con caras paralelas a los planos coordenados que se puede inscribir en el elipsoide. Ajá. Porque el volumen, estamos tomando el volumen en el primer octante para escribirlo como el producto de x, y por z. Esto es y la parte que estamos tomando es esta, la que está en el primer octante, donde esto es x, esto es y esto es z. Entonces el volumen de esa cajita, ¿qué será? ¿Estás ahí? Sí. ¿No sería x por y por z? X por y por z. Pero es la parte contenida solamente en el primer octante. Pero tiene otra parte hacia la izquierda, otra parte hacia atrás, otra parte, 4 partes hacia abajo. Entonces, ¿cuántas porciones de estas hay si ponemos una igualita en cada octante? Sí. Ok, ya, sí, ya. Son 8 octantes, ¿no? Entonces, de ahí. Exactamente. Ok, perfecto, De gracias, ahí profe. viene el 8, efectivamente. ¿Hay más preguntas? Profe, en ese mismo problema, al final hace el comentario de que también se puede resolver si despejamos Z, ¿no? Sí. Y hay un problema en la sección de ejercicios que nos dice, una caja rectangular sin tapa ha de tener una superficie de área S. Encuentre las dimensiones de la caja de máximo volumen. Y se me ocurrió abordarlo de la forma en la que menciona al final, despejar Z, pero del lado del volumen, porque ahí el volumen sería X, Y, Z y ahí podría despejar Z, ¿no? Porque dan el volumen, ¿verdad? Sí, y ya entonces con la Sí, ecuación del área ya podría, bueno, sí, ya haciendo los cálculos saldría, ¿verdad? sí, sí, así es. Ah, ok. Quería ver si lo estaba abordando bien. Gracias, profe. Sí, a ver, ¿no?
Profe, mero en ese mismo, bueno, no en el ejercicio que acaba de decir el compañero, en el ejemplo que decía el compañero hace un momento de la caja que nos estaba enseñando en uno de los ejemplos, le quería preguntar, en la página 114, cuando por los multiplicadores de Lagrange, el problema se convierte en un sistema de ecuaciones y digamos otra ecuación que complementa ese sistema de ecuaciones. Ah, no estoy muy seguro de si la pregunta que le haré tiene mucho sentido, pero ¿cómo podríamos garantizar que el sistema de ecuaciones más la ecuación extra que tenemos tiene solución única? Bueno, pues qué sé qué pasó. Profesor, Ajá. yo tengo una duda en la página 108, en el que, Sí. en el ejemplo 2, en el que pues nos pide hallar, bueno, nos pide comprobar que cero es un punto crítico y determinar la naturaleza. Este, por lo tanto, bueno, aplicando el teorema 2 de la segunda derivada, vemos que no es aplicable. Entonces, dice que estudiamos la función en 0, 0 y bueno, pues al final vemos que, bueno, la estudiamos a través de rectas, entonces la vemos como una función de una sola variable y bueno, Sí. vemos que en 0, 0 pues tiene un mínimo relativo, por lo tanto dice que esperaríamos que f también tiene un mínimo relativo sobre cada recta que pasa por el origen. Y pero después nos dice que no es así, ya que si evaluamos a f en la parábola 3 medios de x cuadrada, vemos que f de, bueno, 0 es mayor que menos un cuarto de x cuadrada. Entonces, mi pregunta es, eh, entonces, si 0, 0 eh, no es un mínimo, entonces, ¿qué es? O sea, ese punto crítico, 0,0. No sé si ya está definido antes de eso que a ese tipo de punto le llamamos puntos de silla. Sí, eso está en la página 103. Dice, si las parciales son cero y f no tiene en P sub 0 máximo relativo y tampoco mínimo relativo, se dice que P sub 0 es un punto de silla. ¿Sí ya lo ubicaste? Sí, ya. Es En la que, página 103. o sea, a partir de ahí me surgió una duda con el ejercicio 1, el inciso C, en el Ajá, que de igual manera falla la prueba de la segunda derivada. Y entonces, ajá. lo que hice fue aproximarme al punto crítico y pues de igual manera, para obtener una función de una sola variable y pues aplicar lo que es el teorema de la igual de la segunda derivada para funciones de una variable. Entonces, de ahí veo que 0, 0, en 0, 0 alcanza un mínimo relativo. Entonces, de ahí concluí que también en f de 0, 0 también se alcanzaría un mínimo relativo, pero no sé si um,
¿Con eso es suficiente o A tendría ver, que argumentar algo más? el criterio, digamos, el más inmediato es que los máximos o mínimos relativos hay que buscarlos, o sea, en aquellos puntos X, Y donde las derivadas parciales sean cero. O sea, en aquellos puntos X0 y Y0 del dominio de la función, donde las derivadas parciales sean cero, ahí posiblemente, y hay que entrecomillar el posiblemente o ponerle signos de admiración, porque es importante, en esos puntos posiblemente haya que máximos relativos o mínimos relativos, posiblemente. Ahora, ¿cómo decidimos si hay máximos relativos o mínimos relativos? Bueno, si tenemos derivadas parciales de segundo orden continua, pues aplicamos el criterio de la segunda derivada. Y si el número D, que hemos llamado ahí, que algunos libros le llaman el discriminante, si el número D es mayor que cero, entonces ya podemos usar ese criterio para decidir si hay máximos o mínimos. Pero si ese número es cero, entonces el criterio no nos sirve para decidir si hay máximo o mínimo. Entonces, ¿qué tenemos para seguir estudiando a la función? Pues la definición solamente. Si hay una vecindad de X0 y Y sub 0, dejen dibujarlo por aquí. Si nosotros de alguna manera logramos garantizar que hay una vecindad tal que para todo XY en esta vecindad se cumple que f de XY es mayor o igual que f en X0 y sub 0. Si de alguna manera logramos garantizar eso, pues entonces será f tiene en X0 y Y0 o alcanza en X0 y Y0 un mínimo relativo. Pero ¿cómo vamos a conseguir eso si ya fallaron los teoremas? Pues a través de estudiar la función, de completar cuadrados, etcétera. O sea, en estudio de la función. Entonces, cuando D es cero, se acabó, ya no hay más criterios, ¿sí? Y hay que trabajar la función pues, un poquito con los recursos que uno tenga, ¿sí? Ahora, si nosotros garantizamos, si ahora en el estudio garantizamos que para toda, a ver, seamos cuidadosos con el para todo y el existe. Si existe una vecindad donde a todos los puntos en esa vecindad se cumple esta relación, tiene un mínimo relativo. Pero ahora, sí, para toda la vecindad de a ver, en el interior de la vecindad siempre hay puntos donde f de x y sea mayor que f en x en 0 y puntos donde f de x1 y1 sea menor que f en x0 y 0. Si yo ahora logro garantizar que eso pasa, entonces la función tiene en x0 y y0 lo que se va a llamar un punto de silla. Un punto de silla. Y bueno, por ahí se hace el dibujo de por qué posiblemente, ¿no? No digo que así sea, no conozco la historia de cómo fue que se le puso ese nombre, pero vamos a admitir a
Decía, si uno se fija en la función, porque está ahí en las notas, f de x, y igual a y cuadrada menos x cuadrada. Esta es diferenciable en todo R2. Y el único punto crítico es 0, 0, porque la derivada parcial con respecto de x es menos 2x, la parcial con respecto de y menos 2y, y la única manera de que las dos parciales sean 0 es que ambos sean 0. O sea, el punto crítico es 0 con 0. Y bueno, si uno calcula ahora la segunda derivada, ve que se obtiene que el d, que es la segunda de f con respecto de x cuadrada por la segunda de f con respecto de y cuadrada menos la parcial cruzada al cuadrado, se ve que d es 0. Entonces, ese teorema ya no es aplicable para investigar qué ocurrió en este punto crítico. Pero decimos, si nosotros tomamos puntos sobre el eje Y, o sea, cuando x es 0, pues esto se convierte en y cuadrada solamente, que es positiva siempre, excepto en 0, 0. Si ahora tomamos puntos sobre el eje x, pues siempre es negativo. Entonces, en toda vecindad del punto 0, 0, en toda vecindad de 0, 0, hay puntos donde esto es mayor que el valor de la función en 0, 0 y puntos donde el valor de la función es menor que 0, 0. Decimos, entonces 0, 0 es un punto de silla. Pero decía, estaba hablando del nombre, si uno quiere dibujar la gráfica aproximadamente de esta función, pues sobre el eje Y se comporta igual que ¿quién? Que alfa de Y igual a Y cuadrada. Y esto es en el plano que YZ. En el plano YZ, la gráfica de la función es esta. La de Z igual a ¿qué? A Y cuadrada. Esa es la. Pero sobre el plano XZ, que es cuando lleva el 0, es la gráfica de ¿quién? De Z igual a menos X cuadrada. Entonces, esto es sobre el plano XZ. Pero entonces, pues la gráfica de la función va a ser algo como esto. Esto está mal. Que se parece a una silla de montar. Y posiblemente de ahí viene el nombre de puntos de silla. Y es que los puntos donde la gráfica corta ¿a qué? Al eje, al plano YZ, es cuando Y es igual a X, cuando Y es igual a menos X. Ahí la gráfica corta al plano YZ. Ahí Z vale 0. Y en las demás regiones, o Z es mayor que 0, o Z es menor que 0. Bueno, pero iba a que posiblemente el nombre de silla, punto de silla, venga de este hecho, ¿no? Nada más. Ajá.
Bueno, tú me preguntabas que qué había en 0,0 respecto de ese problema. Pues en 0,0 hay lo que se llama un punto de silla, porque las parciales, derivadas parciales son 0, cada una de ellas, y ahí no hay máximo y tampoco mínimo. No sé si alguien tiene más dudas sobre ese ejemplo. Profe, sería como, un punto silla sería como un equivalente a un punto de inflexión. Pues digamos, sería algo así. Ok. Digamos, porque ¿qué es un punto? Sí, es un punto donde la derivada es 0, pero no es máximo tampoco mínimo. Sí, digamos que una analogía útil sería esa. Un punto donde la curvatura cambia en vez de ser máximo o mínimo. Digamos que el ejemplo de la función que ahí se da es para ilustrar que el comportamiento de las funciones, una vez que tienen, se dice informalmente, que tienen más de un grado de libertad, se puede complicar muchísimo, ¿no? Porque decimos esto, lo que se obtiene de esa cuenta, que ahí se hace, es que si nos fijamos, estamos pensando en el plano XY. Si nos fijamos en esta recta, ahí la función alrededor de 0 hace esto, sobre la recta, ¿no? Si nos fijamos en esta otra recta, ahí la función hace esto también. Si nos fijamos en otra recta por acá, ahí la función hace esto. O sea, sobre toda recta que pasa por el origen, la función hace esto. Donde este dibujo hay que irlo rotando para indicar que pasa sobre qué. Sobre toda recta que pasa por el origen. O sea, uno diría, pues entonces la función tiene que tener un mínimo ahí. Y ahí la comprobación es que no, que a pesar de todo esto, la función no tiene un mínimo. ¿Por qué? Porque si buscamos una forma muy especial de acercarnos a 0,0, ahí los valores de la función son negativos. No sé si, vaya, ¿les queda claro ese ejemplo o no? Sí, profe, bastante. Bueno, pregunto a los demás. Bueno. Ajá. ¿Hay más preguntas? Profe, y para el problema que sigue del inciso D, podemos, para que sea un poco más fácil, solamente usar el intervalo de 0 a 2pi. ¿Cuál problema? El 1, inciso D, de máximos y mínimos de la primera parte. Seno de X, seno de Y. Ajá, Seno de X, seno de Y. sí, exactamente ese. Digo, para que sea un poquito más fácil de abordar, porque Pues a lo mejor se puede establecer una forma genérica de los puntos críticos, ¿no? Por como son periódicas, entonces cada vez, por ejemplo, si cumple en pi sobre 2 si en algún punto como pi sobre 2 tiene cierta propiedad,
pues pi sobre 2 más k veces 2pi le va a pasar lo mismo. Entonces, se puede establecer de forma genérica los puntos críticos y sí analizar los que estén entre 0 y 2pi. Sí puede ser eso. No sé si responde a tu pregunta. Sí, sí, profe. Bueno. Sí, Listo. puede hacerse así. ¿Qué más hay? De la gente. Yo quería comentarle al compañero que revisara sus cuentas porque en el 1C si Pero ves de tal cita el criterio del teorema 2. Yo no sé. Ajá, el compañero preguntó del 1C y dijo que no se cumplía el criterio, pero yo le decía que revisara mejor sus cuentas porque sí se cumplía y sí salía con el teorema 2 que era punto de silla. El teorema 2, porque D es menor que 0. Ajá, termina saliendo -1 y pues ya ahí automáticamente dices que por el teorema 2 es punto de silla. Ah, bueno. Ajá. Sí, el problema de analizarlo así con los elementos básicos es cuando D es igual a 0. Porque si D es mayor que 0, están ya los criterios. Si D es menor que 0, es creo que un ejercicio por ahí probar que entonces es un punto de silla. Sí, sí, así es. Bueno, ¿alguien más tiene más dudas sobre esto? Profe, Ajá. en el chat hay una pregunta, es que uno de mis compañeros no le sirve el micrófono, entonces dice que en la página 117, cuando da los valores extremos, no deberían ser 4. 117. Donde hay valores extremos, porque son todas las combinaciones de esto, ¿no? Posiblemente sí. Raíz de 2 menos 1. Y para es el valor de y. No, no, porque para raíz de 2 menos 1 corresponde un cierto valor de y. Y para menos raíz de 2 menos 1 corresponde otro valor de y. No, no hay más. No hay más. No, no serían 4. Puede probar con los otros que propone y verá que no se cumplen las condiciones, que no cumplen los requisitos que se pone el problema, ¿no? Ok, profe, gracias. Sí, bueno. Algo que es, no sé si han puesto, digamos, si ha generado dudas, es, por ejemplo, el problema 2 de los ejercicios 3 que aquí se anuncia, donde se pide hallar los valores máximos y mínimos absolutos. No sé si no han abordado ese problema, simplemente les quiero comentar de lo que se trata. Nosotros hemos dicho
que los puntos críticos son aquellos x0, y0, donde, no voy a escribir todo, la parcial de f con respecto de x en x0 y y0 es igual a la parcial de f con respecto de y en x0 y y0, y ambos son iguales a 0. Los puntos críticos son, si hay derivadas parciales en x0 y y0, entonces si las derivadas parciales son 0, este es un punto crítico. También es un punto crítico si no existe o la parcial de f con respecto de x en x0 y y0, o la parcial de f con respecto de y, o si las dos no existen. O sea, basta con que no exista una para que x0 y y0 también se vuelva un punto crítico. Y entonces, lo que se dice es los puntos, los máximos o mínimos relativos, hay que buscarlos en los puntos críticos, o sea, en cualquiera de estos dos casos. Pero en ocasiones, una función se define sobre un conjunto cerrado y acotado. Una función se define sobre un conjunto cerrado y acotado. Y le piden a uno hallar el máximo y el mínimo absoluto. Entonces, si f es diferenciable, por ejemplo, por tanto será continua, y el máximo, las funciones continuas definidas sobre conjuntos cerrados y acotados, alcanzan ¿qué? Su máximo y alcanzan su mínimo, que es lo que suele llamarse el máximo absoluto o el mínimo absoluto, que es un asunto en general diferente a los máximos y mínimos relativos. O sea, si la función es continua, f continua, en particular las que estamos trabajando son diferenciables, entonces pues será continua. Por ser f continua, y si el conjunto D es cerrado y acotado, entonces la función alcanza su máximo y alcanza su mínimo. O sea, hay un punto aquí que existe porque ya se probó. Hay un punto P sub 0 y un punto P sub 1, tal que f de P sub 0 es menor o igual que f de P, y que f de P es menor o igual que f de P sub 1, y que esto pasa para todo P en D. Si la función es continua y el conjunto es cerrado y acotado, entonces hay P sub 0 y P sub 1, tal que pasa esto. Ese es un problema ya probado. Entonces, si nosotros queremos hallar esos puntos, pues también, si una función en un conjunto abierto alcanza su máximo, aunque sea absoluto, y ahí tiene derivadas parciales, pues las derivadas parciales van a ser 0, y la demostración es similar a la que se hace para ver que tiene máximos o mínimos relativos. Entonces, si hay derivadas parciales y alcanza, bueno, en los puntos en el interior de D, donde las derivadas parciales sean 0, esos son candidatos posibles para ser los máximos o mínimos absolutos. Pero ahí no acaba el problema, porque esos puntos donde las derivadas parciales son 0
pueden ser máximos o mínimos relativos, pero no absolutos. Entonces, incluso puede ocurrir que las derivadas parciales en el interior del conjunto no se anulen nunca. Entonces, ¿dónde hay que buscar los posibles valores máximos o mínimos absolutos? Hay que buscarlos en la frontera. Entonces, cuando el conjunto es cerrado y acotado, los puntos de la frontera también se convierten en puntos críticos en el sentido de que ahí hay que buscar los puntos donde la función alcanza su máximo o su mínimo absoluto. O sea, cuando el conjunto es cerrado y acotado y queremos el máximo y el mínimo absoluto, también los puntos de la frontera se convierten en puntos críticos. No sé si la observación ya habían reparado en ello o no. Todavía no llegaba a ese problema, profe, pero creo que la sugerencia será muy útil. Sí, o sea, me refiero a que cuando le piden a uno el máximo o mínimo absoluto y el conjunto dominio es un conjunto cerrado y acotado, ese valor que le piden a uno hay que buscarlo donde las derivadas parciales sean cero en el interior del conjunto, y también hay que ver en la frontera del conjunto dónde alcanza un valor máximo, dónde alcanza un valor mínimo. Entonces, el valor más grande es el máximo absoluto, el valor más chico, entre comillas, es el mínimo absoluto. Bueno, les hago esa aclaración porque por ahí vienen algunos problemas donde hay que hacer eso. ¿Algo más? Yo, de hecho, en esos problemas, en el 2 y en el 3, pues sí vi que nos piden hallar máximos y mínimos, pero en regiones geométricas. Y normalmente lo venimos trabajando con pues, problemas sujetos a una única restricción, pero estos dos problemas, pues no sé cómo hacer este análisis, siendo que no es una única restricción la que está acotando nuestra región. Pues no te entendí mucho, pero te voy a platicar. Pues, por ejemplo, en el 2, la región donde estamos analizando la función es un rectángulo, un cuadrado. En el 2 sí. Pero, pues, al momento en el que nosotros aplicamos en los ejercicios en las notas, pues estaban los problemas asociados a una única restricción. Y no sé cómo ver este nuevo problema, que por ejemplo el 2 está acotado por 4 restricciones. Por 4, el problema 2. Ajá, porque es que X sea menor o igual que 2pi, pero mayor o igual que 0, y lo mismo para Y. Pues dice, lo que el problema dice es que tenemos una función que manda a XY ¿en qué? Tenemos una función que manda a XY en el seno de X, la F, dice en el seno de X, más el coseno de Y. Esa es la función. O sea, toma un punto XY y le asocia seno de X, coseno de Y. Y entonces lo que piden es encontrar el máximo y el mínimo absoluto de esta función cuando XY varían sobre este rectángulo, sobre este cuadrado. Cuadrado, sí. Dice, cuando XY varíe sobre este cuadrado, ¿cuál será el valor máximo que alcanza estos números? O sea, estos números, ¿cuál es el valor más grande que alcanza y cuál es el valor más chico? Cuando XY varía sobre ese rectángulo. Y ahí es donde le digo,
esta función, por ser continua sobre este conjunto que es cerrado y agotado, entonces tiene que alcanzar su máximo absoluto y tiene que alcanzar su mínimo absoluto. El problema es dónde los ha de alcanzar. Y empezamos por encontrar los puntos en el interior donde las derivadas parciales sean cero. Esos son puntos críticos. Y evaluamos la función en esos y vemos qué pasa en cada uno de estos puntos. Si hay máximos relativos, mínimos relativos, con los criterios que ahí se tienen. Bueno, entonces ya tenemos algunos candidatos donde la función pueda tener su máximo absoluto, pero no se acaba ahí, sino que ahora hay que estudiar la función en la frontera y ver para puntos en la frontera donde los valores son, y hay que buscar ahí otra vez los máximos y mínimos relativos, pues con los criterios de la primera derivada. Si nosotros parametrizamos esto, entonces se convierte en una función de una sola variable. Y ahí decidimos, pues en toda la frontera, dónde alcanza su valor máximo, dónde alcanza su valor mínimo, y esos puntos se suman a los que hay que analizar de dónde puede tener su valor más grande y dónde puede tener su valor más chico. A ver, dime si te ha quedado medianamente claro o qué está pasando. No, sí, ya quedó claro. Entonces, al momento para analizar la frontera, por ejemplo, fijamos x en 0 y dejamos nada más como una función que únicamente varía y ahí aplicamos, pues, Estos herramientas puntos son de del la teorema de fórmula una... Ajá. 2 pico mayor y los sustituimos ahí sobre una función de una sola variable, le buscamos los máximos y los mínimos, lo mismo aquí, y de todos esos valores, el mayor será el máximo absoluto, el menor será el mínimo absoluto. Y lo Ya mismo más yo. claro, profe. Bueno, ándale, eso. Profe, Uh-huh. ¿qué habíamos dicho que era un conjunto acotado? Bueno, un conjunto agotado es, digamos, en Rn, uno puede decir, B en Rn es agotado si y solo si existe una m mayor que 0, tal que x, la norma de x, es menor o igual que m para todo x en b. O sea, un conjunto es acotado si todos los puntos los puedes meter en una bola o n bola, ¿no? En un intervalo con centro en 0, 0, o en un disco, o en una esfera, o una hiperesfera. Si todos los puntos que pueden quedar dentro de algo así, entonces el conjunto se dice que es acotado. Ok, profe, muchas gracias. En los reales hay una equivalencia, ¿no? En los reales. Se dice que A en R es acotado si y solo si existe T y S en R al que A mayor o igual que T, menor o igual que S,
para todo A en A. En los reales hay esta forma equivalente, pero se ve que son equivalentes. Es decir, esto y decir aquello es exactamente lo mismo. Pero los reales se pueden pensar de esta forma. Pero los reales nada más. También son cosas equivalentes, ¿no? Un conjunto se dice acotado si se puede meter en una caja, ¿no? Porque se puede meter en una bola, se puede meter en una caja. Si se puede meter en una caja, se puede meter en una bola. Pero esta es la forma más usual de decir que un conjunto es acotado. Ok, profe. Vale. Sí. Muchas gracias. Pues este es el material propiamente a reserva de algunos ejercicios que todavía les voy a enviar. Este es el material para el cuarto parcial. Entonces, pues sería bueno que lo revisáramos en lo que termina esta semana y la siguiente, y el siguiente lunes hacer el cuarto parcial, para que nos quede tiempo para hacer los de reposición, para que, etcétera, arreglar todas las. Posiblemente les envíe algo sobre el teorema de la función implícita y ahí veamos algo sobre la derivación implícita que quedó pendiente en algunos ejercicios. Pero yo digo que eso ya no entraría en la última evaluación, sino sería solamente como cosa informativa o como un apéndice del curso, ¿no? O sea, ¿qué significa que una función esté definida implícitamente y cómo se hace en la derivación implícita? Eso es bastante aplicable, entonces sí me gustaría verlo, pero el material para el siguiente examen a reserva de algunos ejercicios sería el que ahora les acabo de enviar. Así es que yo esperaría que la próxima semana, cuando más, pues ya le habremos dado una buena revisión. ¿Qué dicen? Suena bastante bien, profe. ¿Los demás qué opinan? ¿Estamos? Correcto, sí, suena bastante bien. Bueno, pues eso es lo que... Bueno, pues también les comento que en las calificaciones que les he enviado, los que hayan sacado 5, pues si aprueban los otros, ese es... 4 de los ejercicios 3 Ajá. es lo de hallar la distancia mínima entre dos rectas. Pues ya Ajá. lo hice y ya hallé como ese punto crítico por el teorema 2, ya vi que es un mínimo, pero al inicio de la clase me dijo que asumiendo la naturaleza del problema, pues yo podría asumir que ese mínimo es el absoluto, o cómo es que justificaría que ese mínimo que encontré es el mínimo absoluto. Porque el máximo no se alcanza, ¿no? O sea, por el tipo, nunca se alcanzaría. Por el tipo de función. Porque ¿qué función te produce, por ejemplo, la distancia de una recta a otra? Pues sería la norma de pues la diferencia entre sus puntos, ¿no? Bueno, Ajá. de sus componentes. Sí, LDS menos
menos T de, o ¿cómo se llama? L1 de T y L2 de Ajá. S. L1 de S menos L2 de T, ajá, sí. Y seguro que aplicando los criterios, Ajá, y como lo digo, ya encontré que hay un mínimo, ya encontré el mínimo y cuánto valía pero esa distancia. ¿cuántos puntos críticos se encuentran? Uno, nada más uno, y es un mínimo. Pues entonces ya ahí se acabó. Ya no hay más puntos críticos. Y como Vale. esta función es diferenciable en todo R2, pues ya no hay más puntos críticos. No se puede hablar de la frontera, cosas no. Porque S y T varían sobre todo R2. O sea, el punto crítico que te da pruebas que son mínimos, pues ahí se acabó el problema. O sea, en general las funciones tienen mínimo y no tienen máximo, tienen máximo y no tienen mínimo, etcétera. O sea, toda variedad de cosas puede suceder. Pero sí, eso, si pruebas que el único punto crítico es un mínimo, pues ese es el mínimo. Ok, nada más era para confirmar mi Bueno, conclusión. bueno. Y la otra es en el ejercicio 6, que es lo de demostrar que la media geométrica de tres números no negativos es igual o menor que la aritmética. Ajá. En ese no sé muy bien cómo abordarlo. Yo tenía pensado abordar que la función a minimizar, maximizar sería la diferencia entre estas dos medias, pero no sé si eso sea correcto o Pues cómo yo es creo que que lo tendría que que abordarlo. tienes que poner alguna de las condiciones, ya sea la media aritmética o la media geométrica, igual a una constante, o sea, como una restricción, y usar multiplicadores de Lagrange. O sea, posiblemente poner x mayor más z sobre 2 igual a k, y ahora utilizar la otra para maximizar o minimizar. Y de ahí va a Ok. ir. O sea, utilizar multiplicadores. Sí, así ya quedaría como un problema que hemos venido viendo. Ya, Sí, muchas gracias. órale pues.